Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar de cómo nos vamos a preparar para las carreras. En este webinar vamos a tratar un tema más nutrido, más complejo, porque implica un esfuerzo adicional del cuerpo para recorrer unas distancias más prolongadas, en donde es importante que nos preparemos de una forma distinta. Es importante que nos preparemos de una forma diferente porque no solamente son temas, digamos, físicos, de distancias más largas, de mayor resistencia, de mejor control de la respiración, sino además de un tema de control mental, porque la cabeza nos juega muchas veces falsos ahí diciéndonos ya paremos, no hay necesidad de continuar, y vamos a encontrar que en esta plática en donde traemos a dos grandes invitados nos van a contar cómo nos vamos a preparar para estas distancias tan largas como las de 7.5 kilómetros y 15 kilómetros. Bueno, pues entonces para nosotros es súper importante hacer énfasis y recordar lo valioso que es que identifiquemos cuáles son los riesgos que pudiéramos tener al someternos a un esfuerzo físico que implica un desafío como un trail de 7.5 y de 15 kilómetros. Aquí el cuerpo no solamente se va a exponer al esfuerzo metabólico y físico, sino que si tiene alguna condición previa, es probable que estemos sometiéndolo a un riesgo adicional, y lo último que quisiéramos es un evento o un desenlace fatal. Entonces, para ello es súper importante apoyarnos, apalancarnos de un experto o de un aliado, que en este caso pues es el check-up. En el check-up nosotros identificamos muchas condiciones que tal vez los pacientes no saben. Entonces, cuando uno va a hacer ejercicio un poquito como recreativo, pues no hay mucho riesgo, pero cuando vamos a hacer un ejercicio físico, que ahorita nuestro experto nos hablará, sí que necesitamos estar seguros de que el corazón está bien, las articulaciones, los ligamentos, la respiración y otras condiciones que pudiéramos tener como diabetes o demás, no vayan a empeorarse o no vaya a detonarse algo que no quisiéramos durante una carrera. Para eso el check-up nos ayuda a identificar, hombre, si tiene la persona hipertensión, entonces vamos a identificar a través del electrocardiograma si hay una hipertrofia ventricular izquierda, si el paciente tiene diabetes, si pudiera haber una descompensación metabólica en el que se suba o se baje el azúcar, si hay una condición respiratoria que pudiera limitar o exponer al paciente durante la carrera, durante el esfuerzo físico. Entonces, todas estas cosas que trabajamos con el check-up son súper importantes que las hagamos previo a la carrera. Acuérdense que esta no es una carrera normal, es una carrera en donde ya el cuerpo se va a exigir más de lo normal y tenemos que alistarnos, y para eso en ese alistamiento pues está el check-up. Para no extenderme más, vamos a darle paso a nuestro licenciado especialista en terapia física, Marlon López, quien nos va a contar y va a profundizar un tema muy, digamos, que nos preocupa a todos, y es el esfuerzo físico en carreras como estas que estamos conversando. Adelante, Marlon, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, en esta ocasión con nuevos retos, ¿no? Pasamos de esas distancias de 5 y 10 kilómetros a 7.5 y 15 kilómetros. Estas son distancias que conocemos, ¿verdad? Como medio fondo. Entonces, en esta plática les voy a compartir eh, en primera parte acerca de algunas recomendaciones generales. Posterior, vamos a dar algunos tips para un buen desempeño durante la carrera y vamos a hacer un cierre con un ejemplo gráfico, ¿verdad? De cómo podemos prepararnos para esta carrera. Siguiente, por favor. Y bien, lo primero que tenemos que tener en mente es el siguiente enunciado. Más kilómetros no son mejores resultados. ¿Qué queremos decir con esto? Es muy probable que si tú te inicias en este deporte de carrera, tengamos en mente que correr más distancia significa un mayor rendimiento. Esto no es del todo verdad. Nuestro cuerpo necesita de tiempo para generar adaptaciones y estas desarrollar las diferentes capacidades físicas. Dentro de ellas, la resistencia, la fuerza, velocidad, entre otras. En este caso y en las distancias
de medio fondo, la principal característica o la principal capacidad física a desarrollar es la resistencia, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar las distancias que corremos. Con esto es dosificar las distancias que vamos a hacer dentro de un periodo, en este caso pudiéramos decir una semana, y entonces ir regulando nuestro entrenamiento para no caer en un sobreentrenamiento, ¿vale? En estas carreras no importa la velocidad, sino la resistencia, como ya lo había mencionado. Entonces, si es tu primer acercamiento con este tipo de carreras, va a ser más importante que tengas en mente como objetivo concluir la carrera y no necesariamente el tiempo que te tome concluirla. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, vámonos con las pautas generales de entrenamiento para este tipo de carreras. Para este tipo de carreras vamos a necesitar por lo menos de 3 días de entrenamiento en el periodo de una semana. Los recomendables son entre 3 y 4 días. ¿Qué duración deben tener estos entrenamientos? Bueno, pues una duración promedio entre 60 y 80 minutos. Como ya lo habíamos platicado en nuestra plática anterior, es necesario también incluir un programa de fuerza, un programa que te permita desarrollar masa muscular para que entonces mejore tu rendimiento. Recordemos que en estas carreras tipo trail nos vamos a ver en situaciones distintas en las que podemos quizá enfrentarnos a alguna pendiente, a un plano declinado, algún obstáculo, quizá una rama, piedras, entre otras, que entonces la fuerza nos ayudará a tener un mejor desempeño. Entonces tenemos dos programas base. Por un lado, la resistencia, que tendrá que tener una frecuencia de entrenamiento más alta y se va a acompañar de la capacidad física de fuerza, ¿vale? ¿Cuánto tiempo es necesario para prepararnos para esta carrera? Bueno, pues yo sugiero que la preparación por lo menos nos tome entre 6 y 8 semanas previas a la competencia, ¿vale? Las capacidades físicas no se desarrollan de un día para otro, requieren de adaptaciones fisiológicas en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, vamos a dar tiempo a que nuestro cuerpo se adapte y entonces genere o fomente un buen acondicionamiento, ¿vale? El entrenamiento siempre se debe acompañar de un buen descanso, ¿vale? Entonces, bueno, pues el descanso también formará parte de este complejo en el cual tienen que llevar una buena relación, tanto el entrenamiento como el descanso. Otro dato que quiero compartirte es que si tú durante este entrenamiento concretas o cumples una distancia promedio entre 12 y 13 kilómetros, es muy probable que tú estés preparado para recorrer los 15 kilómetros en la prueba, ¿vale? Entonces, eh, no te alarmes, por así llamarlo, por no haber cumplido nunca esta distancia en tu entrenamiento. De hecho, lo sugerido es que previo a este entrenamiento no hagas, perdón, previo a esta competencia no hagas ningún entrenamiento cercano a esta distancia para que entonces tengas un mayor descanso y llegues en las mejores condiciones. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué hacer entonces cuando te prepares para esta carrera? Bien, lo importante será marcar un ritmo adecuado. Nosotros tenemos una velocidad autoseleccionada. Es una velocidad en la que tú te vas a sentir cómodo. Esto tiene mucho que ver con tu composición física, con el largo de tus huesos y la biomecánica de tu cuerpo, ¿vale? Como ya lo había mencionado, insisto, tienes que enfocarte en desarrollar dos capacidades físicas. Por un lado, la resistencia
y por otro la fuerza. Em, También así sugiero que nos equipemos de la manera correcta. Con esto es que el día de tu prueba utilices ropa cómoda con la que ya hayas entrenado. Es muy probable que si tú acudes a este tipo de pruebas con algún calzado o ropa nueva, esta pueda generar algún roce, alguna lesión dérmica propia de la estructura o de este tejido nuevo, perdón, sobre tu cuerpo, ¿vale? Entonces, será más recomendable que te presentes con ropa con la que ya hayas entrenado. Bueno, y aquí viene lo importante. En pantalla puedes observar un gráfico en el cual damos un ejemplo de una semana de entrenamiento típica. ¿Vale? Voy a ir desglosando cada punto para que esto quede más claro. Tenemos entonces esta tabla con día 1 y termina o concluye en el día 7. Esto puede ser exactamente de lunes a domingo y entonces el día 1 vamos a tener en mente cumplir con un objetivo y el objetivo será correr durante entre 60 y 70 minutos. En este día no nos va a importar la distancia que corramos. En este día vamos a buscar esta velocidad autoseleccionada en la que nos vamos a sentir cómodos, en la que nos desempeñamos de manera libre, por así llamarlo. En el día 2, entonces, vamos a modificar ahora este objetivo en el que solo teníamos en mente el tiempo y lo vamos a convertir ahora en distancia. Vamos a correr 8 kilómetros y nos vamos a dar 10 minutos de tolerancia. Estos 8 kilómetros debemos concluirlos entre 70 y 80 minutos, ¿vale? Para entonces, el día siguiente, en nuestro día 3, tener el día más importante o más agresivo de preparación, en el cual vamos a cruzar estas dos variables, tanto la distancia como el tiempo. En esta ocasión, vamos a buscar una distancia mayor en un menor tiempo, ¿vale? Entonces, un ejemplo aquí serían los 10 kilómetros medio en un tiempo entre 60 y 70 minutos. Para entonces, el día 4, tener un descanso, ¿vale? En este día pudieras quizá complementar con alguna actividad recreativa o bien con alguna sesión de estiramiento para mejorar la flexibilidad. Esto puede ser una sesión de yoga o incluso visitar a un fisioterapeuta para una descarga muscular. Entonces, aquí concluye nuestro primer bloque de entrenamiento y para el segundo vamos nuevamente en el día 5 a enfocarnos en el tiempo, que será una réplica de nuestro día 1 y después en el día 6 nuevamente la distancia, pero ahora si nos damos cuenta, vamos a ir por una distancia menor, en este caso 8 kilómetros y nuevamente vamos a disminuir el tiempo a 50 o 60 minutos. Para entonces, el día domingo, nuevamente descansar. Siguiente. Bien, ahora probablemente la semana más importante, la semana previa a la competencia. Si nos damos cuenta, en esta semana vamos a tener 3 descansos, a diferencia de nuestras semanas de entrenamiento en la que únicamente descansábamos 2 veces. Entonces, esta semana previa, primer punto, aumenta mi descanso. Bien, entonces observamos el día número 2 en el cual vamos a correr la distancia que se aproxima más a la distancia que yo determiné para mi prueba, en este caso los 15 kilómetros. Entonces, este día voy a correr 11 kilómetros promedio entre 70 y 80 minutos. Para el día siguiente, tomar un descanso. En el día 4
Entonces, vamos a tener un entrenamiento muy ligero. Si tu carrera de elección fue 7.5 kilómetros, entonces este día vas a correr 3 kilómetros. Y si tu elección fue de 15 kilómetros, correrás 7.5, es decir, el 50% del total de tu prueba. Y lo vas a ejecutar a una intensidad moderada, entre 50 y 60 minutos. Bien, entonces el quinto día nuevamente tendrás un descanso y estarás ahora sí preparado para la carrera de los 15 kilómetros. Insisto, y para cerrar con esta plática, si eres nuevo en este tipo de carreras, tu objetivo debe ser concluir la carrera sin importar el tiempo en que el tiempo que te tome concluir. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, Marlon, muchísimas gracias por toda esta información que nos das, por hacernos énfasis en que no se trata solamente de un tema de distancia, sino en todos estos puntos que nos ayudas a reforzar para que las personas estemos más preparadas. Vamos a darle la bienvenida a Karen Gutiérrez, nuestra nutrióloga experta, que nos va a puntualizar por qué aquí es distinto, porque cuando vamos a correr mayores distancias tenemos que tener una preparación alimentaria diferente. Y pues nada, yo creo que todos estamos como súper atentos a recibir esta información porque nos da susto. Aquí no se trata de, bueno, sí, voy a correr y voy, sino cómo me preparo, como lo dijo Marlon, y también cómo me organizo para entrar con toda, porque además queremos no solamente finalizar la carrera, sino finalizarla con éxito y sin estar pues desmayándonos. Karen, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues de igual manera, hoy les voy a dar un par de tips y recomendaciones de alimentación e hidratación para el entrenamiento de este tipo de carreras y para el día de la carrera. Entonces, bueno, vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Voy a empezar con el entrenamiento. Y aquí es importante recordar que los macronutrientes que nos van a brindar la mayor energía en una carrera o en el entrenamiento son los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de una carrera mayor a los 60 minutos, es importante comer algo pre y post entrenamiento. Entonces, aquí, ¿qué tipo de carbohidratos vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar carbohidratos de bajo índice glucémico y de alto índice glucémico. ¿A qué me refiero yo con un alimento de bajo índice glucémico? Bueno, aquí me refiero a un alimento que se va a ir absorbiendo lentamente en el cuerpo. Y cuando hablo de un alimento de alto índice glucémico, nos referimos a un alimento que se va a absorber inmediatamente después de haberlo ingerido. Entonces, ¿en qué momento necesito yo los alimentos de bajo índice glucémico? Bueno, aquí serían alimentos como lo que son la avena y el amaranto, y estos alimentos van a ser adecuados antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque nos van a aportar esta energía prolongada para cuando estemos haciendo ejercicio y también pues van a reducir la fatiga. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una alimentación o un snack previo al entrenamiento? Bueno, el primero sería ese, reducir la fatiga, tener energía durante todo el entrenamiento y el segundo, pues sería evitar que nos dé hambre durante este tipo de ejercicio. Los alimentos de alto índice glucémico, unos ejemplos serían lo que es la miel y la mermelada. En este caso, estos alimentos, como van a elevar los niveles de azúcar en sangre, su consumo se va a preferir después de haber hecho el ejercicio. ¿Para qué? Para recuperar inmediatamente después todo lo que utilizamos durante el ejercicio, pues recuperarlo. En este caso también nos podría servir en carreras o en entrenamientos mayores a los 60 minutos. Podemos meter un snack de este tipo de alimentos para así reducir lo que son la fatiga o que nuestros músculos estén agotados. En este caso, para este tipo de snack de pre y post entrenamiento, en el caso del pre-snack o el snack de pre-entrenamiento, pues si nosotros tenemos problema con los alimentos sólidos, como lo que es la avena y el amaranto, que a veces nos puede llegar a inflamar un poquito, pues podemos experimentar con los alimentos líquidos.
como lo que es la combinación de un jugo de fruta con alguna verdura o alguna semilla. En este caso me refiero a lo mejor a medio vasito de jugo verde con un poquito de naranja y alguna verdura de hoja verde, o podría ser a lo mejor la combinación de un poquito de fresas con chía, líquido, igual medio vasito, y con eso pues ya tenemos energía para el entrenamiento. Y en el caso de los entrenamientos largos, como lo que son ya de más de 1, más de 2 horas, pues sí se recomienda ingerir posteriormente 30 gramos de carbohidratos, que en este caso sería a lo mejor un plátano o una rebanada de pan integral con miel o con mermelada, esto para tener una buena recuperación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la semana previa al entrenamiento. Entonces, que diga, a la carrera. Entonces, en este caso, siempre hemos escuchado de lo que son las cargas de carbohidratos. Les voy a dar los 3 métodos más escuchados y cuál sería pues la más recomendable. La primera sería que 6 días antes pues empecemos con la carga de carbohidratos. Los primeros 3 días se va a aumentar un 10% lo que son los carbohidratos adicionales a lo que ya estábamos comiendo. Y los siguientes 3, pues vamos a incrementar otro 10% adicional a lo que ya estábamos consumiendo. En total sería un 20% de carga de carbohidratos durante estos 6 días. El segundo método sería que 3, 4 días antes aumentemos entre un 20 y un 25% lo que son los carbohidratos adicionales a los que ya estábamos comiendo. Y la tercera pues opción y la más recomendable, pues ya sería mantener una dieta usual a la que estábamos llevando, obviamente con un mayor descanso, como lo acabamos de ver, como lo acaba de decir mi compañero, o con un entrenamiento un poquito más ligero. Esta comida o estas comidas que debemos de llevar como la dieta usual, me refiero a que también debemos de meter los snacks pre y post entrenamiento para que así tengamos una buena reserva de glucógeno, una buena carga de carbohidratos y pues lleguemos sin ningún problema a la carrera. ¿Por qué es la más recomendable? Porque los cambios drásticos de alimentación suelen causar trastornos digestivos como lo que es la diarrea y el estreñimiento. Entonces, para evitar tener algún problema el día de la carrera, pues sería mejor este tipo de alimentación. Si nosotros debemos hacer una carga de carbohidratos como las que acabo de mencionar, las primeras 2 opciones, pues ya sería asegurarnos de consumir o hacer una carga de carbohidratos y no de grasas. Con carbohidratos me refiero a frutas o cereales como tortillas, arroz, pasta, tostadas. Y pues que no sea de grasas como donas, pasteles, galletas, que lo que van a hacer es incrementar nuestro porcentaje de grasa y pues ahí nuestro desempeño pues se va a ver perjudicado el día de la carrera. Ahora, con respecto a la hidratación, esta semana previa, pues lo más recomendable para una persona normal que no realice ejercicio, pues sería tener como un 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso de líquidos. Cuando nosotros hacemos actividad física, pues sí ya va a depender mucho de la intensidad, la frecuencia, el tiempo que hagamos en el ejercicio, pero como mínimo tenemos que agregar 500 mililitros extras a nuestra hidratación, adicionales a esos 30-35 mililitros. Entonces, ¿cómo podemos confirmar o cuál sería una manera fácil de confirmar que estamos tomando la suficiente agua? Pues ahí sería, pues ya yendo al baño, las frecuencias en las que vamos al baño o incluso el color, la concentración de la orina, si es muy amarilla o es muy fuerte, pues ahí ya nos daremos cuenta que nuestra hidratación pues está mal. Entonces, podemos ir revisándolo así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar al día anterior de la carrera. Esto ya lo había mencionado, entonces nada más para repasar, este día tenemos que comer alimentos de bajito índice glucémico. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Las frutas con cáscara, cereales integrales principalmente, lácteos bajitos en azúcares y grasas. También, bueno, este día hay que evitar bebidas alcohólicas para no deshidratarnos. Es muy importante no saltarnos ningún tiempo de alimentación, o sea, principalmente la cena, que también pues se van a utilizar esos carbohidratos el día posterior al día de la carrera, y evitar comidas muy abundantes o con muchos irritantes. También es importante que comamos alimentos que ya sepamos que sí nos cae bien para no tener ningún percance. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del día de la carrera.
Aquí igual ya lo había mencionado anteriormente, hay que comer preferentemente 4 horas antes, máximo 2. ¿Por qué? Porque pues hay que darle tiempo a todos estos alimentos de que se digieran y pues ya podamos ir rápidamente al baño, ir ligeritos el día de la carrera y pues también tener una reserva de glucógeno ya adicional a la que teníamos de las semanas anteriores. Entonces, de igual manera se van a preferir alimentos de bajito índice glucémico. Como les decía, nos interesa una lenta liberación. Hay que comer igual una comida bajita en grasa y en proteínas. Los alimentos que tienen mucha fibra o que tienen lactosa, pues pueden causarnos algún malestar gastrointestinal, diarreas, flatulencias, entonces pues hay que evitar todas estas comidas. De preferencia, si va a ser una carrera larga ya como por ejemplo la de 15 kilómetros, pues hay que evitar cafeína ya muy cerca de la competición, ya que esta tiene como una acción diurética que pues podría traer consecuencias negativas a la carrera. Entonces, igual hay que evitarlo. También si tenemos mucha cantidad de nerviosismo, pues es irritante, entonces también nos puede causar algún malestar gastrointestinal. Ahora, con respecto a la hidratación, el agua que debemos de tomar 4 horas antes sería de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Si nosotros vamos al baño y de igual manera notamos que la orina está como muy concentrada, muy amarilla, pues ya podemos adicionar lo que son de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso, extras 2 horas antes de la carrera. Esto nada más si es necesario. También no hay que olvidar que los líquidos se toleran mejor templados, no muy calientes y no muy fríos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de durante y después de la carrera. Entonces, para carreras de entre 15 y 21 kilómetros, vamos a necesitar incluir alimentos de moderado y de alto índice glucémico. ¿Cuáles serían estos alimentos? Pues ya lo que es la glucosa, la fructosa y la maltodextrina, que se van a encontrar principalmente en lo que son las bebidas deportivas, en barritas, en la miel, en la mermelada o podrían ser sólidos como el plátano. Aquí como tip, no hay que esperar necesariamente a tener sed, hay que beber 1 o 2 traguitos de agua natural o de bebida isotónica, que sería la bebida deportiva, cada 15 minutos. Esto para mejorar el rendimiento y pues para reducir el tiempo de la recuperación. Ya para después del ejercicio, la hidratación, si queremos ser más específicos, pues hay que ingerir del 25 al 50% más del peso perdido después de 4 o 6 horas para garantizar la hidratación. En este caso serían de 450 a 675 mililitros de líquido por cada medio kilo de peso perdido. En este caso tendríamos que pesarnos antes de la carrera y después de la carrera, pues para realizar este método. De igual manera es importante la reposición de electrolitos de sodio, que casi todas las bebidas deportivas tienen sodio, que sería en esta cantidad de 0.5 a 0.7 gramos por litro. El sodio lo que va a hacer es pues mejorar lo que es el impulso a beber y pues evitar que corramos el riesgo a desarrollar pues una hiponatremia, que sería el abajo de sodio en sangre, y minimizar el riesgo a calambres musculares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar de los suplementos más comunes o de lo que más han preguntado. Entonces, estos son pues los 4 más utilizados. En este caso, el primero sería la creatina. La creatina es un compuesto que se almacena en los músculos y pues nos provee energía. Este va a hacer que tengamos un poquito más de energía durante ejercicios, principalmente de fuerza. De igual manera nos va a ayudar a mejorar lo que es la masa muscular. Este sería ideal para cuando entrenemos, en la etapa del entrenamiento, que combinemos un poquito de ejercicio de fuerza ya con el cardiovascular. Pues bueno, en el ejercicio de fuerza nos va a ayudar a tener un poquito más de energía y a mejorar la calidad muscular. Si nosotros lo queremos tomar antes de la carrera, pues no nos va a servir de mucho. Esto ya sería de ayuda para carreras como de explosiones cortas o de potencia. El segundo ya serían los aminoácidos.
que pues de igual manera los músculos los pueden utilizar como para proporcionar energía, para tener energía durante el ejercicio. En realidad hay muy poquita evidencia científica de que nos ayude para el ejercicio de fuerza y para el ejercicio cardiovascular, entonces pues no es tan recomendable. De igual manera, la glutamina pues es un tipo de aminoácido que pues se utiliza de igual manera para que nos proporcione energía. Entonces, en este caso también el beneficio es muy chiquito, entonces no hace falta que lo incluyamos en nuestra alimentación. Y el último sería el bicarbonato de sodio. Este está estudiado que pues también ya nos ayuda a retrasar lo que es la fatiga y pues a evitar que pues generemos mucho ácido láctico, que es el que hace que nos duelan los músculos después de hacer ejercicio. Entonces, pues de igual manera este sí lo podemos probar en dosis de 0.2 gramos a 0.5 gramos por kilogramo de peso. Esto de 60 a 180 minutos antes de realizar la actividad. Esto igual lo podemos probar en el entrenamiento. Es más utilizado de igual manera para carreras de potencia, pero de igual forma también cuando entrenemos para carreras de este tipo, pues nos puede servir para que no nos duela el cuerpo o para recuperarnos un poquito más rápido. Es importante nada más que no probemos dosis mayores a las señaladas. Entonces, bueno, pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen, por esta información tan importante que nos das. Para nosotros, digamos que nos llevamos unos tips muy generales de las recomendaciones que nos estás haciendo y que deberíamos tener en cuenta también a la hora pues, del día de la carrera. Es importante que pensemos en otros ítems que son súper importantes a la hora de correr y es garantizar pues que llevemos la vestimenta adecuada, que sea algo que no nos esté incomodando, que si vamos a utilizar los dispositivos para oír musiquita, ir concentrados durante la carrera, pues que llevemos los dispositivos para cargar, no sé, el iPhone o los AirPods, lo que vayamos a utilizar. Porque después están corriéndose o escurriéndose durante la carrera. Importante que apliquemos con anticipación el bloqueador solar, que llevemos las botellitas de hidratación de las cuales nos estás mencionando, si hay mosquitos, porque recordemos que es un espacio abierto, pues muy rupestre, muy boscoso, entonces si hay mosquitos, si hace frío, irnos con la vestimenta adecuada. También es muy importante utilizar los zapatos o el calzado adecuado para evitar que tengamos esguinces, porque acordémonos que es un terreno irregular, entonces es importante que cubra el cuello del pie y calculemos otras cosas, ¿no? Que no necesariamente son de la salud, pero que pudieran alterar como la disposición mental y física que pudiéramos tener para la carrera, el contratiempo de las distancias, de dónde vamos a estacionar, de cuánto tiempo vamos a tomar en la ruta, porque una vez uno llega, quiere estar como muy conectado, ¿no? Con el resto de las personas, con el resto de los corredores, poder revisar o atender las indicaciones que hagan las personas de logística durante o antes del inicio de la carrera. Entonces es muy importante pues tener en cuenta estas recomendaciones, ir al sanitario antes de iniciar la carrera y pues recordar que al final de la misma pues hay unas estaciones de hidratación, como de recuperación, en donde vamos a tener unas fuentes saludables de frutica, de electrolitos y demás. Entonces, pues como alistarnos en todo esto para que la carrera sea muy exitosa. Bueno, pues muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias, Marlon, por estar trayéndonos como el compendio de lo más importante. Ahora quisiéramos escucharlos a ustedes, qué preguntas tienen, qué dudas tienen, seguro que por aquí nos han escrito varias. Entonces, pues voy a ir a iniciar con las que nos han escrito por aquí. Y pues si ustedes tienen, por favor, nos van escribiendo, que es muy importante que nos cuenten qué están pensando. Bueno, entonces por aquí nos preguntan, ¿cómo sé cuál es mi autovelocidad seleccionada? Marlon, ¿nos ayudas por favor con esta pregunta que nos hacen por acá? Listo. ¿Qué es la velocidad autoseleccionada? Es esa velocidad en la que te vas a sentir cómodo. ¿Cómo la vas a identificar o cómo la vas a buscar? Bien, vas a determinar un día para un entrenamiento solo. Y entonces controles tu respiración. Es una velocidad en la que
mejor dicho, no debe estar influenciada por nada del entorno. Entonces, tienes que entrenar de manera independiente, buscar este ritmo en el que tú te sientas cómodo y entonces esa vamos a considerarla como nuestra velocidad autoseleccionada. Hay corredores profesionales, sobre todo, que se entrenan incluso con personas que corren por debajo de su velocidad o por arriba de. ¿Por qué? Va a tener una mayor demanda muscular, tanto correr por debajo como correr por arriba de esta velocidad. ¿Vale? Entonces, ese sería el tip, tomar un día en el que puedas correr de manera independiente y tal cual es sentir el ritmo en el cual te desempeñas de manera más eficiente. Entonces, bueno, Marlon, aquí nos hacen una pregunta que me gusta mucho y con la cual me identifico, y es, ¿cómo saber qué puedo hacer si en la carrera anterior, que era menor distancia, me sentí, tuve alguna dificultad, me cansé? ¿Cómo saber que para esta de 15 kilómetros sí lo voy a lograr? ¿Qué nos recomiendas para esas personas que tal vez logramos los 5 o los 12 o los 10, pues? ¿Qué nos recomiendas? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar el motivo por el cual no concluí la carrera de manera natural. Y a decir verdad, tenemos dos principales factores. Por un lado, una limitación física. ¿Qué quiere decir esto? Algún dolor muscular, algún dolor articular, ¿verdad? En los tobillos o en las rodillas. Si este fue el motivo por el cual no pudiste concluir o se presenta un dolor así durante la carrera, te recomiendo no continuar y pedir asistencia, porque en este sentido pudieras entonces conducirte, ¿verdad? Hacia alguna lesión que pudiera ser tendinosa por un estrés de la carrera o bien ligamentosa en el cual tu articulación pudiera estar en riesgo. ¿Vale? Entonces, y por otro lado, tenemos la preparación o el fondo físico, que tiene mucha relación con el desarrollo de la capacidad cardiovascular y bien como tal, la resistencia. Si tú durante tu entrenamiento has logrado recorrer entre 10 y 12 kilómetros, yo te diría que estás preparado para correr los 15 kilómetros. ¿Por qué? Porque es muy cercano al 80% de esa distancia total. Y en una prueba en la que se está expuesto a un diferente entorno, hay diferentes factores que nos pueden motivar, ¿no? Entonces, si concluiste ya 10 o 12 kilómetros, te aseguro que estás preparado. ¿Cuándo no estarías preparado? Cuando recorras una distancia menor a 10 kilómetros y entonces presentes a lo mejor una dificultad respiratoria, una fatiga generalizada, entre otros factores. Entonces, si te encuentras en esta posición en la que no has logrado concluir estos 10 kilómetros, te recomendaría optar por la distancia de 7.5 kilómetros y continuar preparándote para unas o para nuestras carreras futuras en las que nuevamente tendremos 15 y 21 kilómetros. Y eso es muy válido también, porque a veces nosotros por esforzarnos en que sí o sí tenemos que terminar, pues pudiéramos incurrir en una lesión o en un perjuicio mayor. Así que, pues bueno, ya recibimos la recomendación. Sé que te estás dirigiendo específicamente a mí. Tendré precaución si siento algo por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Marlon. Nos están haciendo otra pregunta muy interesante y es, si, digamos, dado que en algunos tratamientos se recomienda solo beber jugos previamente, ¿cómo evito que me dé dolor de caballo? Bueno, y aquí me tocó explorar qué es dolor de caballo, porque en Colombia le decimos vaso, ¿no? Y es ese dolor que sientes aquí, Karen, abajo, que literal te hace parar. Y esta pregunta creo que de verdad nos da pena a muchos hacerla, pero sí que nos pasa, ¿no? Y eso sí que nos puede detener y uno siguiendo al pie de la letra las recomendaciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que nos dé ese dolorcito de caballo? Bueno, aquí es muy importante que si vamos a optar por bebidas antes de realizar algún entrenamiento, pues sí tomemos lo mínimo, lo que les dije que es como medio vasito,
de líquidos y, como le mencionaba, que no esté ni muy caliente ni muy frío, y también es importante no tomarlo antes o luego antes de entrenar, porque esto va a hacer que a lo mejor, pues sí, luego al empezar lo que es el entrenamiento, pues empecemos a sentir malestares. Entonces, estos líquidos deben de ser como unos 30, 40 minutos antes de comenzar con el entrenamiento para no tener mayor percance. Ya de igual manera, pues pueden influir algunas otras cosas como los estiramientos o igual pues la intensidad del ejercicio. Entonces, por parte de la alimentación, pues sería no tomarlos muy cercanos al entrenamiento y pues que no estén ni muy fríos ni muy calientes. Bueno, pues aquí nos están preguntando algo, Marlon, que yo creo que va como para los dos, para ti y para mí. Y es qué hacer si cuando estoy corriendo y me esfuerzo, dice el paciente, siente que se está mareando, como que se le baja la presión. ¿Cuál es la recomendación que deberíamos darle a un corredor? Bueno, en este sentido, de primera línea hay que disminuir la intensidad del ejercicio. Incluso pudiéramos caminar, ¿no? Aproximadamente entre 100 y 200 metros a una intensidad muy leve y acompañar quizá de respiraciones. Una respiración en la cual ingrese el aire por nuestra nariz, busquemos que se expanda a lo largo de mi tórax, inflando ligeramente nuestro abdomen y después sacando el aire con labios fruncidos, que es la técnica eh, correcta, que sería de esta manera. Quizá repetir entre 5 y 10 pudiera ayudarnos a mejorar este síntoma. Sí, de acuerdo. Gracias, Marlon. Aquí la recomendación es importante que no nos detengamos de manera inmediata. O sea, si nos estamos sintiendo mal, mareados, como con un poquito de náuseas, o tal vez hay un dolorcito, lo importante es disminuir la intensidad, modular la respiración, como bien nos lo acaba de explicar Marlon, y continuar, digamos, caminando muy lentamente. Si la condición persiste, si la persona se sigue sintiendo mal, digamos, en contados minutos, hay que solicitar ayuda. Nosotros vamos a estar ahí con el equipo médico para asistir lo que se necesite, pero la recomendación es no detenernos en seco, disminuir la intensidad, modular la respiración. Si no hay mejora en los minutos inmediatos, hay que solicitar ayuda médica para revisar qué puede estar pasando. Muchas gracias, Marlon. Entonces, una de las últimas preguntas que nos hacen es, ¿en qué distancias o entrenamientos es recomendado beber agua y cuáles son esas bebidas isotónicas que tal vez nos podrían ayudar? Ayúdanos con esto, Karencilla. Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de tomar solamente agua, aquí nada más la podríamos incluir en carreras de distancias menores a los 10 kilómetros o que sean menores a los 60 minutos. No necesitamos meter como algún carbohidrato adicional. Aquí ya con la carga de carbohidratos o con una alimentación adecuada anterior a la carrera, pues es más que suficiente. Cuando ya hablamos de una carrera arriba de los 60 minutos o que nos implique un mayor esfuerzo, pues ya vamos a meter lo que son las bebidas isotónicas, que en este caso serían las bebidas deportivas como el Gatorade, el Powerade, que tienen ya pues todos estos electrolitos que vamos a perder en estas carreras y en estas intensidades. Entonces, pues esa sería la recomendación. Vale, bueno, pues muchas gracias. Si tienen más preguntas, nos van escribiendo y nosotros encantados les contestamos. Bueno, pues entonces nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos listos para la segunda carrera que vamos a tener el domingo 29 de mayo, es nuestra carrera de viento, a las 8 de la mañana en el Zarco, los esperamos y pues seguimos con las otras dos series que les iremos contando de nuestras carreras. Muchas gracias y un abrazo.